Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña un invitado de lujo, el doctor Manuel Gil Antón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y uno de los grandes especialistas en educación, en políticas pedagógicas en México en un momento muy especial. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. No, muchas gracias a ti y me van a perdonar, pero estoy frente a mi maestro, ¿eh? No. Bueno, somos colegas. No, yo aprendo de ti cada semana tus extraordinarios artículos. Manuel, vivimos una situación absolutamente inusual, desconcertante en muchos sentidos y que afecta, por supuesto, también a la educación de manera muy, muy grave. Una pandemia inesperada, sin precedentes en la vida moderna, digamos, hay antecedentes en la gripe española, en fin, pero pues no nos había tocado, por lo menos a mí, vivir algo de esta naturaleza. Y esto ha tenido consecuencias en el terreno educativo en México. En lo inmediato, por ir, digamos, a la médula del asunto, en lo inmediato, las autoridades educativas en México han anunciado el reinicio del próximo ciclo escolar en cursos que no son presenciales y que van a ser a través de la televisión. Una televisión que en México está en manos de concesionarios privados. ¿Qué opinión te merece esta idea de pretender educar a través de una pantalla? Sí, Luis, fíjate que yo creo que es impresionante la pobreza pedagógica del planteamiento. Porque, digamos, don Paulo Freire podía usarnos como ejemplo de la educación bancaria, porque cumple perfectamente, ¿no? Hay un emisor, que es la Secretaría de Educación Pública, la transmisión va a ir por este consorcio de concesionarios, que no dueños del espectro, porque ese es del pueblo de México. Por ahí llega el mensaje, la palabra única, y luego de la pantalla está de espectador la niña, el niño o el adolescente. Y eso solamente es posible si se concibe a la educación como lo que él llamaba una educación bancaria. Es decir, el emisor echa agua, el transmisor es una manguera y llenamos cubetas. La única seguridad que tenemos, de las pocas que tenemos, es que el acto pedagógico es un vínculo. De tal manera que si no hay un proyecto de una mediación entre el mensaje y el receptor, más que el receptor, entre el mensaje y el aprendiz, a través de alguna manera de mediación del magisterio, estamos haciendo que el magisterio se reduzca a ser el que verifica que el niño está atado como grillete a la pantalla, haciendo tareas, sus papás tomando evidencias cuando pueden y mandándolas a la autoridad superior. Y creo que es porque hay un afán. Y el afán es increíblemente extraño. Hacer de cuenta que no hay pandemia. Hacer de cuenta que hay escuela, como dijeron el presidente y el secretario. No es entretenimiento, son clases y se van a evaluar, o sea, le van a poner numerito. El aprendizaje esperado, Luis, que toda escuela tiene para cada grado, para cada sesión incluso, bajo el supuesto de no pandemia, no puede ser el mismo que el aprendizaje esperado en el contexto de una pandemia. No se cambia el aprendizaje esperado, se confía, lo dijo el secretario de Educación, el maestro Montezuma, de una manera equívoca. Así como de repente el secretario de Salud dijo hay que acostumbrarnos a la nueva mortalidad, y dijo no, normalidad, ¿no? También el secretario dijo, y
los canales de televisión van a impartir cursos. Habráse visto que un canal imparta cursos, ¿no? Entonces, sí considero que así como el sexenio pasado se excluyó al magisterio porque se le consideró el causante de todos los males, en este caso se le está excluyendo de la posibilidad de generar alternativas diversas, porque el juego del gobierno no es educar, es controlar. La autoridad, no hay otras opciones. No se pueden hacer clases presenciales porque es muy peligroso, no hay suficiente conectividad para que los alumnos se conecten a través de Internet y entonces esto sea más activo. ¿Por qué entonces cuestionar esto que aparece como la única opción posible? Sí, yo creo que no es cuestionable, Luis, creo, haber decidido que el medio de comunicación más extenso, que tiene más cobertura, es la televisión, la televisión comercial y las televisiones públicas, los radios y las radios comunitarias, etc. Eso es una apuesta más democrática en el sentido de mayor cobertura que haber dicho, señores, va a ser por computadora, cuando la mitad de las familias no tienen computadora y la mitad de esa mitad no tienen conexión. El problema no es el uso de la tele. Hay todo un tema sobre qué significa el pacto del gobierno con los concesionarios, pero es un asunto más político. Pero más pedagógico es, la crítica es, de acuerdo, se decidió el menos malo o el más amplio de las posibilidades de acceder con un mensaje, con un contenido. La pregunta de fondo es, ¿y por qué no dejar al magisterio que en la enorme diversidad del país diseñe estrategias de mediación, de relación con la familia, que las hubo, Luis, en los meses que cerraron el ciclo previo, hubo genialidades. Hubo profesores que dieron asesoría en su pequeña población usando el megáfono de la iglesia donde se transmite la misa el domingo. Otros con un megáfono, otros, ¿te acuerdas? Está el profe guatemalteco que tiene un triciclo y va y da clases, maestras que, bueno, el WhatsApp, gente que se prestaba los aparatos. Entonces, yo pienso que la crítica que yo hago es que la solución fue una solución centralista que pasa por la sistemática desconfianza a que el magisterio, por ejemplo, ahora nosotros estamos viendo cómo el magisterio oaxaqueño está en su taller de análisis de una educación alternativa. Es decir, ¿por qué no confiar en el magisterio, en este grupo que, por ejemplo, yo conozco del profesor Silvino Villarreal, que están tratando de hacer cosas fantásticas? Hay escuelas multigrado en las que lo presencial puede ser bastante con sana distancia. En las ciudades, me imagino, hay muchos niños que van a la escuela, aunque no vayan a la misma escuela, pueden bajar a la placita que está abierta y por ahí habrá 2 o 3 profesores, alguno jubilado, que puede tener 1 hora al día para conversar. Y creo que México tendría muchísimo más posibilidad de aprender en casa, no de tener la escuela en casa, por ejemplo, con ciclos de cine que tenga como tema la pandemia, con lecturas o ciclos de lectura. Generaríamos aprendizaje adecuado a la circunstancia que vivimos en la sociedad. Manuel, eso supone reconocer que en el magisterio hay vocación de servicio, hay capacidad para investigar nuevas formas de enseñar, hay interés en hacerlo, y va en contra de la corriente de la imagen que se ha creado del maestro como el secuestrador de la niñez y de la educación, interesado solamente en sus demandas económicas.
tú asumes que sí hay ese interés y esa posibilidad de que el magisterio sea un agente transformador. Sí, es decir, tenemos un magisterio que a lo largo de los años sido concebido y muchos han asumido que son marionetas del Estado que se mueven con la ortopedia pedagógica que se aprende en las normales. Sí, tenemos un sector del magisterio que, por ejemplo, cuando se decía va a haber espacios de autonomía escolar, muy significativo, muy simbólico, decían, pero la SEP no ha mandado la guía de la autonomía escolar. O sea, se esperaba la guía para ser autónomo, ¿no? Es una vieja tradición del uso del magisterio como una especie de técnicos al servicio del poder en turno. Me parece que, sin embargo, si el 30%, no pido más, si el 30% de las maestras de los preescolares, de las primarias, etc., les decimos, hagan un proyecto de aquí a diciembre de cómo, aprovechando el mensaje de la tele o cualquier otro, haciendo cartas, el que ustedes diseñen, que creen, si tienen contacto con los padres, si les decimos, ¿saben qué? Hagan proyectos, denlos a conocer, hacemos pequeños congresos en regiones en que se compartan estos proyectos. Ese 30% así realizado, sobre todo en las comunidades más pobres, va a generar muchísimo más aprendizaje que pretender que una sola voz transmitida por los canales de la televisión van a generar con un receptor pasivo. Y a lo mejor son más, pero como tenemos el prejuicio, estaba en una reunión hace poco de Zoom y me decían, pero es que tú piensas que el magisterio es realmente un grupo de profesionales, gente así con vocación, son los gandules que paran carreteras, que dejan a los niños, ¿no? Y yo decía, el señor era un señor que se dedicaba a las farmacias. Él tenía una farmacia. Yo decía, sí, hombre, fíjate, los farmacéuticos, todos son unos rateros. Todos los farmacéuticos del país le quitan 10 pastillas a cada frasco y tal. Y me dice, ¿cómo te atreves a decir eso? Yo soy farmacéutico y conozco a muchos que no lo hacen. Y le dije, pues hice nada más de prueba una generalización sobre tu gremio, como tú lo haces sobre el magisterio, sin conocerlo. Y yo creo que tenemos ese estereotipo, ¿no? Tan malo el estereotipo de ser un apóstol menesteroso, como el estereotipo de ser un barbaján violento. Hay maravillas y además, como la buena condición humana, hay muy buenos, muy malos y nosotros los regulares, ¿no? Y hay que darle a la vida. Hay que darle a la vida. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa? Por supuesto. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos de vuelta en este cruce de palabras conversando con el doctor Manuel Gil Antón. Él es profesor del Centro de Estudios Sociológicos de México, como decíamos hace un momento, una referencia en el mundo de la educación mexicana, un personaje esclarecedor, político, amado, criticado, todo al mismo tiempo. Manuel, tú hacías una crítica a esta vocación del Estado mexicano por centralizar y homogeneizar todo. ¿Puede en un contexto como el actual un Estado renunciar a esa vocación de control para dejar las cosas sueltas? ¿No termina siendo contraproducente desde el punto de vista educativo? A mí me parece que una autoridad educativa para este país, no solo en la pandemia, sino para el país en su conjunto, debe tener una SEP pequeña orientada a generar
a través de las consultas al magisterio, que son los intelectuales más importantes de todo país moderno, porque son los que generan la capacidad de aprendizaje de toda la sociedad. Estamos muy equivocados, Luis, cuando decimos que los intelectuales son los señores del Sistema Nacional de Investigadores. No es cierto. Cada día, cuando millones van y aprenden en preescolar y en primaria a los chiquitos a pensar, a leer, a entender, ahí se está generando el talento, se está generando la posibilidad crítica y se está generando el país del futuro en términos de construcción ciudadana. Entonces, así concebido el magisterio, no como un grupo de personas que construyen una ideología de poder que en algún momento fueron necesarios después del proceso revolucionario. Yo creo que ahora necesitamos una SEP más pequeña que junto con los profesores indique el horizonte educativo en el artículo 3º. Hay que quitar más o menos el 90% del artículo 3º para dejarlo como el proyecto del Estado mexicano y de la sociedad mexicana de futuro educativo. Y en esas líneas generales de gratuidad, laicidad, etcétera, en las que hay que ser profundamente centralista. En ninguna escuela tiene que haber discriminación ni sexual, ni de ninguna manera. Esas, ¿no? Y en un horizonte, digamos, de líneas generales de apoyo a la construcción de un hombre moderno, una mujer moderna, alejada del fanatismo, etcétera. Yo pienso que el mejor sistema, no de control, sino de coordinación y crecimiento educativo, es que los grupos del magisterio, no cada profesor, sino los grupos del magisterio en el nivel orgánico que consigan, diseñan estrategias adecuadas a su contexto. Si no, lo opuesto, Luis, es que el día 24 empiezan estas clases, pues el día 25 todos los niños de tercero a las 8:15 de la mañana van a ser quebrados en todo el país, independientemente de si llueve, truena, relampaguea. Perdón, va a haber niños en duelo porque murió el abuelo, va a haber niños porque perdió su padre el empleo. Los profesores y las profesoras saben ver eso. ¿Por qué no confiar en ellos? Y entonces que la SEP, en vez de tratar de controlar, lo que haga es soltar de una manera confiada esto. Hay una maravilla, Yasnaya, una colega oaxaqueña que hace etnografía y tiene una frase que sería muy bonito para compartir. Dice, cada que a los indígenas les han dicho vamos a pelear por la inclusión, ha habido alguien que dice cuál es la inclusión que se les da, sin preguntarles. Y es un acto profundamente autoritario. Y entonces cita a una poetisa que desgraciadamente no recuerdo su nombre, que dice, ojalá ningún Dios te voltee a ver. ¿Qué quiere decir? Ojalá nadie se atribuya el poder omnímodo, omnipresente y omnisapiente de Dios para saber qué es lo que hay que hacer en todos los casos, en cada aula, cada 10 minutos. Lo mejor que se puede hacer es aceptar que se es humano, que los profesores y las profesoras también lo son, que podemos aprender y que mejoraríamos mucho con una autoridad que propiciara que conociéramos nuestras experiencias y nos ayudáramos compartiendo nuestros errores y tratando de emular los aciertos. Hay una fantasía de una parte de nuestras élites que consiste en trasladar al conjunto de la sociedad el modelo de la cadena de montaje industrial. Llevarlo al campo con fábricas de puercos y de pollos, y también llevarlo a la educación, ¿no? Que la educación pudiera ser una especie de cadena de montaje y los maestros dejaran de ser los artesanos que son, ¿no? Para ser simple y sencilla una especie de capacitadores o supervisores. ¿Tú ves que con esta propuesta de transmitir clases a través de la televisión está en riesgo la profesión del docente? Sí, porque se le suplanta. Es decir, se le hace a un lado, ¿no?
no se le invita a estar de alguna manera mediando el proceso. Entonces, en cierto modo, estamos viviendo un experimento muy aterrador. Y va más allá de la cuestión del papel del magisterio. Estamos ante la posibilidad de una telecracia, una especie de uso de estos medios, que ahorita nos están dando la oportunidad de un diálogo maravilloso, pero que si no estamos nosotros vinculados por un compromiso ético, Luis, por una idea de país, por la insoportable desigualdad y la intolerancia que tienes tú, que yo procuro tener por la desigualdad, no sería un acto humano, ni estaríamos comunicándonos con nuestros espectadores. Entonces, no, los profesores no pueden sobrar, porque, como dijiste muy bien, nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. Es frase de Piaget, no es mía. Yo puedo enseñar mis lentes. Miren, ¿ya? ¿Los vieron? Eso es enseñar. Sí, como diría Nuño, que es un secretario de Educación que tuvimos acá, cualquiera puede enseñar, pero generar un ambiente de aprendizaje es el acto artesanal y artístico combinado con la capacidad que tiene un controlador de vuelo para ver dónde viene cada uno de los 30 niños que tiene enfrente. Ese proceso, que es el oficio más complejo del mundo, y yo creo que es el oficio que debería estar mejor pagado en el mundo y también más exigido. Bueno, ese es un oficio, lo podemos llamar una profesión, pero que tiene esa maravilla de ser orfebrería y de ser compromiso, que el compromiso que tiene el carpintero con la madera, ¿no?, lo tiene la profesora y el profesor responsable con la capacidad y el talento de cada niña, cada niño y el grupo, ¿no?, y la familia. Tienes toda la razón. La educación, la instrucción puede tener línea de montaje. La educación requiere el taller de la pintura, del arte, el taller de la lectura, el taller de la poesía. Manuel, tú acabas de mencionar a la telecracia, a este grupo potencial. No sé si exista la palabra, que manejan los grandes medios de comunicación, tienen el control de los medios electrónicos. Ellos fueron artífices de la campaña de estigmatización en contra del magisterio a través de sus fundaciones, financiaron películas, etcétera, etcétera. Pero hoy aparecen como los salvadores de la niñez, de la educación de este país. ¿No te parece una ironía? Me parece terrible. El nieto de Azcárraga, que dijo que él hacía televisión para los judíos, ¿no?, que él no iba a educar con la televisión, que él daba educación para la gente inculta y capaz. Es ahora, y el hijo de Salinas Pliego hacen discursos. A ver, en el podio, cuando se anuncia el proyecto educativo más importante de las últimas décadas, porque es el proyecto educativo en la pandemia, frente a la muerte, frente a la enfermedad, frente al dolor, frente al desastre económico, están 4 concesionarios, el presidente y el secretario de Educación, y no hay una sola maestra, un solo maestro, ni un niño, ni una niña. Es decir, yo escuché a reporteros de estas cadenas que decían: ¿usted dejaría a su hija o a su hijo con ese? Y esta cara de desprecio racial, clasista, casi de olfato, no se parecen a los profesores finlandeses. Con ese racismo y clasismo, esos mismos señores que tuvieron permiso para denigrar al magisterio, para reducirlo a una caterva de violentos y violentas, cuando son de las mejores gentes que tenemos, esos mismos ahora son, como dijo el maestro Moctezuma, los que están construyendo la nueva televisión educativa. No. Si en el pasado, en 2016, le dieron 1.960 millones a los medios, incluido la televisión, para apoyar la reforma
digamos, laboral disfrazada de educativa, ahora no son pocos estos millones que están dándole, pero son de aquí a diciembre. Entonces, yo lo que pienso es, oigan, ¿y por qué no en solidaridad no cobran eso? ¿Y por qué no Slim pone gratis el acceso a los datos? Eso es compromiso con México. ¿Y por qué no las industrias hacen pequeños celulares para que los chavos tengan por lo menos la conexión para escuchar a su profesor? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no le preguntaron a los profesores y a las profesoras, oigan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el multigrado, en la primaria, en la secundaria? No tienen voz. Terminaría con esto, Luis. El sexenio pasado y este está cometiendo un error que se ha cometido mucho, que es creer que el magisterio es infante, porque infante viene de infans, e infans etimológicamente significa sin voz. Hace 6 años le quitaron la voz al magisterio y lo acusaron de todo. Ahora le están quitando la voz al magisterio para que pueda decir cómo en la pandemia se puede aprender en casa, en las afueras, desde una ventana, y quitada la voz a ellos, se le da la voz a los concesionarios de la televisión, que en la noche ponen el pare de sufrir. Es inconcebible. Tenemos que estar del lado del magisterio, pidiéndole que por favor nos salve de estas ideas centralistas, pero sobre todo extraordinariamente autoritarias. Se creen Dios y creen que son capaces de hacer que en cada casa haya aprendizaje porque ellos lo deciden a través del mensaje que mandan por la pantalla. ¿Sabes qué? Ateos de ese ogro pedagógico. Doctor Manuel Gil Antón, muchas gracias por esta esclarecedora conversación. Al contrario. Amigas, amigos, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.